Muy bien, estimados alumnos, muy buenos días. Vamos hoy día a hacer un viaje un poco mental. Vamos a un poco viajar hoy el día de hoy a las fronteras de nuestro hermoso país, el Perú. Y justamente pues ese va a ser el tema del día de hoy, ¿no? Las fronteras del Perú. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito definiendo qué entendemos por frontera. Ya, una frontera dice que son básicamente, ¿no?, estos espacios, ¿no?, que se encuentran de cada lado de los países separados por una línea. Entonces todo espacio, ¿no?, que se encuentra en cada país separado por una línea se establece como frontera. Ya, recuerden que Perú tiene 5 fronteras, ¿verdad? Con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Recuerden, chicos, también que fijar una frontera no es fácil. Por ejemplo, cuando nace un país se hacen una serie de procedimientos. Por ejemplo, primero se hacen límites, ¿no?, que vienen a ser, ¿no?, en los mapas, ¿no?, dibujar esta línea, pues, ¿no? Luego viene el trabajo de delimitar, que es firmar tratados entre los dos países, que van a ser vecinos. Y luego de marcar, que viene a ser, ¿no?, ya el aspecto más físico, se va al terreno y se ponen hitos, ¿no?, que son bloques de cemento que vamos a ver más adelante, ¿no?, o algún tipo de señalamiento, ¿no?, físico que separe pues la división entre los países. Muy bien. Entonces vamos a también un poquito explicar, muchachos, que también hay dos tipos de fronteras: las fronteras naturales y las fronteras artificiales. Una frontera natural es un límite, digamos, que puede ser un río de repente que separa dos países, o puede ser de repente pues una cordillera, un lago. Entonces, en ese sentido, estas son unas fronteras naturales. Por ejemplo, miren esta frontera natural que es bien interesante, ¿no?, que separa Colombia con Perú y Perú también con Brasil, ¿no? Este río pues es una especie de elemento demarcatorio, ¿no?, y que separa estos países. Y también tenemos las fronteras artificiales, que son básicamente una especie de bloque, ¿no?, bloque de cemento, ¿verdad?, que separa pues, ¿no?, un poco un límite, como un límite pues entre estos dos países. En ese caso, miren la imagen que separa Bolivia con Chile. Muy bien. Dicho esto, vamos un poco a explicar cómo o qué principios legales se utilizan para señalar una frontera. Se usan dos principios legales. Ya, primero el principio de uti possidetis, que significa así como has poseído, poseerás, y el principio de libre determinación de los pueblos. Este es sencillo, muchachos, ¿no? Por ejemplo, para establecer lo que hoy día forma el Perú, se aplicaron el principio de uti possidetis, ¿no? O sea, se dijo, muy bien, el Perú va a tener los límites conforme fueron pues en la época del virreinato. Ya sobre esa estructura del virreinato es que el Perú se va a establecer. Y así ha sido, ¿no?, hasta 1810. Porque a partir de 1810 va a haber juntas revoluciones y van a aparecer invasiones, entonces ahí no se va a considerar. Solo las antiguas, ¿no?, provincias que formaban el virreinato del Perú en su mayoría. Recuerden que en esa época, ¿no?, en el virreinato habían ocho intendencias que estaban, ¿no?, la intendencia de Lima, Huancavelica, Tarma, Trujillo, Huamanga, Puno, Arequipa y Cusco. Y sobre esas provincias se va pues, a formar lo que es el territorio peruano. ¿Ya? Y el segundo principio, como les decía, limítrofe, es el principio de, como les comentaba, libre determinación de los pueblos, donde cuando hay una zona que está en conflicto o en disputa y no se sabe bien cómo delimitar, se pregunta a las poblaciones a cuál de los países quieren pertenecer. En ese caso, así le pasó al Perú, ¿no? Por ejemplo, con Tumbes, Jaén y Maynas, donde le preguntaron a la población para ver si quería pertenecer a Ecuador o a Perú, y ellos decidieron apostar, ¿no?, por el Perú. Se les preguntó a ellos y ellos decidieron integrarse pues a él y ser parte de nuestro territorio. Muy bien, entonces vamos ahora a explicar un poquito ya cada frontera en sí. Primero la frontera con Ecuador, ¿no?, nuestro vecino del norte, Ecuador. Esta frontera se fijó con el Protocolo de Río de Janeiro en 1942 y se ratificó después en el Acta de Brasilia en 1998. Recuerden que con Ecuador hemos tenido algunos conflictos, ¿no?, porque nuestro hermano país ecuatoriano se metía o invadía zonas del Perú, ¿no? Eso incluso generó en un momento hasta guerras, ¿no? Pero afortunadamente se fijaron las fronteras y digamos que se firmó un poco la paz. Esta frontera con Ecuador, miren, limita con Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Ya encontramos en esta frontera, muchachos, por ejemplo, cordilleras, aquí encontramos también ríos y quebradas.
y más o menos 206 hitos, que son bloques, ¿no?, de piedra, de cemento, como les comenté, perdón, que separan, ¿no? Sirven como línea separatoria. Muy bien. También podemos decir que se empieza esta frontera desde acá más o menos, que es desde el Boca de Capones, ¿verdad?, que se encuentra acá, hasta el talweg del río Putumayo, que se encuentra acá. O sea, de acá a acá, esa es la frontera fijada, desde Boca de Capones hasta el talweg del río Putumayo, y mide 1528 kilómetros esta frontera. Muy bien, luego sigue la frontera con Colombia, nuestro también hermano país del norte. Con ello se firmó el Tratado de Límites Salomón Lozano en 1922. En este caso ven que solo limita con, ¿no?, con el departamento de Loreto. Y pues en sus fronteras encontramos básicamente ríos. Ya básicamente ríos, no encontramos hitos en esta zona. Muy bien, y se estableció desde el talweg del río Putumayo, acá, hasta la afluencia del río Yavarí al Amazonas, que se encuentra acá. Desde acá a acá, más o menos, ¿no?, figuran 1506 kilómetros, ¿no? Eso es lo que mide pues la frontera con nuestro hermano país pues, de Colombia, que también tuvimos algunos conflictos porque también, ¿no?, invadieron la zona, ¿no? Imagínense que en esa época, pues en el pasado era más difícil, ¿no? No habían fronteras o no habían límites o hitos como ahora sí los hay de repente, ¿no? Fue también pues un momento de tensión y conflicto, bueno, que se dio entre los países, pero menos mal solucionado al final. Muy bien, luego sigue la frontera con Brasil, ¿no?, el país más grande de América del Sur. Ya esta frontera con Brasil se fijó con el Tratado Límites, Comercio y Navegación en la cuenca del río Amazonas, o también conocido como Tratado Río Branco, firmado en 1909. Acá esta frontera, como ustedes pueden ver, limita con Loreto, con Ucayali y con el departamento de Madre de Dios. Ya acá encontramos básicamente esta frontera ríos, ya, gran cantidad de ríos, y se han fijado 86 hitos, ¿no?, o bloques de cemento como, ¿no?, este elemento separatorio. Muy bien, más o menos como ustedes pueden observar, ¿no?, va desde acá, este punto es de la afluencia del río Yavarí al Amazonas, hasta la parte de acá, ¿verdad?, que se encuentra el río Acre. Ya, desde acá, repito, desde la afluencia del río Yavarí hasta la parte de acá, que es el río Acre. Ya en Iñapari está, ¿no?, dentro de Madre de Dios. ¿Cuánto mide esta frontera de Brasil? Mide aproximadamente 2.822 kilómetros. Muy bien, luego sigue la frontera con nuestro hermano país de Bolivia. Ya, como esa frontera se fijó con el protocolo de paz Polo Bustamante en 1925 y ratificada en 1932. ¿Con qué limita? Como ustedes pueden observar, ¿no?, con Madre de Dios, acá está el límite, ¿verdad?, con Madre de Dios, con Puno, ¿verdad?, y con una parte también de Tacna. Ya en esta frontera, por ejemplo, encontramos ríos, ¿no?, a unos lagos y cordilleras. Y se han fijado 100 hitos, ya como elemento pues, de separación. Ya se establece, miren, esta frontera desde este punto de acá, que es el río Acre, en Iñapari, hasta el hito número 80. Repito, ¿no?, desde el río Acre, en Iñapari, hasta el hito número 80, que se fija más o menos por acá, en esta zona de acá, en la hacienda Ancomarca, que pertenece a Tacna. Muy bien, ¿cuánto mide esta frontera con Bolivia? 1047 kilómetros. Bien, chicos. Y finalmente, pues, vamos ya a acabar con la frontera con nuestro hermano país del sur, con Chile, que se firmó pues un tratado, ¿no?, de Lima, llamado de Lima, o también conocido como el Tratado Radagamio, que son un poco los representantes que firmaron en 1929. Limita, como ustedes pueden observar, con Tacna. En sus fronteras encontramos básicamente cordilleras, lagunas, una parte de sierra también, y se encuentra, dice, ¿no?, paralelo al ferrocarril que une Arica con La Paz. ¿Ya? Y encontramos también pues, más o menos cerca de 80 hitos, ¿no?, separatorios ahí entre
entre estos dos países. Y bueno, como les comentaba, pues se fija desde este punto de acá más o menos, que es el hito número 80, hasta el hito, perdón, número 1 de la Concordia, llamado de la Concordia o de la Paz, ¿no? ¿Cuánto mide esta frontera? 169 kilómetros. Muy chicos, entonces ya saben todos que pues con Chile también ha habido varios problemas, ¿no? Recuerden la guerra con Chile que nos quitó al final terminó, bueno, con Arica y Tarapacá en su poder. Ha sido pues una frontera un poco también conflictiva, ¿no? ¿Se acuerdan el proceso de chilenización, donde Chile comenzó a no querer incluso obligar a la zona, a las poblaciones que vivían acá a, a ir pues a estudiar un poco la historia de Chile, ¿no? A izar la bandera chilena, justamente para que Tacna pues pueda, ¿no? Adherirse también a Chile, pero al final no funcionó. Recuerden ya con el tratado, ¿no? De este año ya se fijó la frontera, ¿no? Final. Y pues quedamos constituidos así, pues no perdimos Arica y Tarapacá, pero continuamos con Tacna. Bien chicos, entonces ha sido un poco, esta es la explicación un poco general, con algunos detalles también sobre nuestra situación con las fronteras y con nuestros hermanos países. Así es que, dicho esto, hemos terminado, ¿no?, de manera un poco sintética las fronteras del país, ¿no? Así que vamos a cerrar con algunas preguntas para que ustedes piensen, también para que investiguen, por ejemplo, qué son las fronteras vivas, ¿no? Que es bien interesante ese punto. Bueno, y será conmigo, pues, alumnos, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.